Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Estamos nuevamente transmitiendo completamente en vivo desde España. Estamos acá en excelente compañía. Estamos con el experto Emiliano Pérez Ansaldi. Se quedaron todos con las ganas de un poquito más de Emiliano, así que estamos haciendo una cosa un poco excepcional, que es repetir programa, parte 2. Ayer tuvimos la parte 1. Pero nos quedamos con muchas ganas de saber y de aprender más con Emiliano, así que gracias Emiliano por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a vos, Sandy, gracias al mundo que nos puede escuchar a través de YouTube. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mientras la gente se va conectando y subiendo a la conversación, aunque después lo van a poder ver, así se dice correctamente, porque lo vamos a dejar en el canal de YouTube. Ayer nos despedimos hablando no de tecnología, sino de una nueva mentalidad que necesitan empresas y empresarios para abrazar esta nueva dinámica de trabajo, de teletrabajo, de trabajo remoto, llamémosla como la querramos llamar. ¿Cómo se le cambia la mentalidad a una empresa que viene con una forma de trabajar durante tantas décadas y que para ellos todo lo digital es un problema y no una oportunidad? O por lo menos. Te engañé, ¿no? Ayer me llamaste para hablar de tecnología y terminamos hablando de filosofía. Está muy bien, muy bien. Sí. Bueno, hoy te voy a engañar de nuevo. Yo creo que lo principal, seguramente que el 99% de la gente que nos está viendo, y por eso nos está viendo a nosotros, habrá visto la charla TED de Simon Sinek, ¿no? Del Golden Circle. Y ahí está la respuesta, el por qué lo hacen, no para qué lo hacen. Si abrazan la tecnología porque no les queda otra, en este momento van mal, van mal. En cambio, si abrazan la tecnología porque lo llevan dentro de su ADN, porque creen que es un propósito que los hace estar más cerca de sus clientes y de su gente, yo creo que ese es el camino correcto. Lo que necesitan saber es para qué les sirve la tecnología, si como motor de ese negocio o lo llevan dentro de su ADN. O sea, te tendrías que preguntar, por ejemplo, qué empresas no podrían ser lo que son sin el uso de la tecnología y cuáles la usan simplemente como una herramienta. O sea, Netflix sin tecnología no existiría. Ahora, yo creo que Amazon, la tecnología es parte de un motor muy fuerte, pero gran parte del éxito de Amazon se lo debe a su logística, y la parte logística depende mucho de la tecnología en una primera parte, pero en la segunda ya no. En la segunda ya es que la persona que te lleva el paquete hasta la puerta de tu casa llegue en el tiempo y en la forma en que se había comprometido Amazon, ¿no? No sé si se entiende. Se entiende perfecto. Hay gente que puede estar pensando ahora mismo que en medio de toda de esta transformación digital y en medio de esta crisis del coronavirus, en realidad aquellas cosas que más estamos valorando ahora no son tecnológicas en el punto más social, personal, ¿no? Estamos agradeciendo a doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, justamente la gente que está en el tema logístico, camioneros, camioneras, etcétera, etcétera. Pero esto es más en la fase personal, ¿no? En la fase empresarial nos estamos dando cuenta que ignorar todas estas oportunidades que nos presentan las herramientas y las plataformas tecnológicas es ser menos eficientes, ser menos eficaces, estar menos conectados, ser menos productivos, por lo tanto menos rentables. Quiero que hablemos de la faceta del trabajo, de la empresa, no de la faceta de la vida, de la persona, que podemos dejar para filosofar en otro instante. La pyme o el dueño de la pyme o el autónomo, incluso empresas grandes con las cuales he tenido la oportunidad de conversar en estos días, dicen, hemos tenido que dedicarle muchos días a organizarnos para teletrabajar y porque hemos tenido que cambiar sistemas y demás, como si de la noche a la mañana se hubiesen despertado en la era digital. ¿Cómo hacen para despertarse y que no sea una pesadilla, sino un buen sueño? A ver, primero lo que tienen que hacer
es analizar bien sus procesos. El 91% de las personas del mundo, por lo menos dentro de los rangos de los que se considera como internautas, tiene al menos una cuenta de email. Eh, ¿Han enviado un mail a toda esa base de datos que tenían dormida desde hace años, tranquilizando a sus clientes, a sus proveedores, determinando qué es lo que van a poder hacer y qué cosas no en este tiempo en el que todos nos toca teletrabajar? Hay gente que no sabe a lo que atenerse, o sea, sinceramente, porque nadie se los explicó. Es decir, qué cosas podemos hacer y cuáles no. Si tú me lo dices, o Ujú, sea, es algo que en branding seguramente que tú conoces mejor que nadie, y es el no generar una expectativa que no vas a poder cumplir, ¿no? mm, Entonces, sencillamente esto, si vas a tener que bajar la cantidad de empleados porque vas a tener que guardar una distancia de seguridad y no vas a poder cumplir con tus plazos de entrega, por ejemplo, ujú, mandar un email y decirlo. Es decir, disculpadnos, pero en este tiempo que nos toca vivir no vamos a poder cumplir con las 2 horas de tiempo de entrega o con las 24 horas de tiempo de entrega. Se van a extender a ujú, 48. Yo no creo que nadie se ujú. sienta ofendido porque le digan eso. Entonces, lo No. primero que tengo que hacer es analizarme internamente y ver qué puedo hacer. O sea, desde la parte de la web, ya que no puedo hacer un montón de otras cosas o incluso no es recomendable hacer otras cosas, como por ejemplo implementar campañas de publicidad de conversión a saco, ¿no? ¿Qué otras Ujú. cosas puedo hacer y que me pueden llegar a beneficiar no solamente ahora, sino en un futuro? Ok. Revisar procesos, ya que se me cayeron una cantidad de pedidos enorme, revisar procesos de conversión y aprovechar este momento para cambiar ese botón que sabes que está mal ubicado y que nunca hay tiempo para cambiarlo. Crear contenido que nunca hay tiempo para escribir porque ahora estamos más tranquilos Ujú, y con menos distracciones de trabajo en el día a día. Implementar justamente lo que estábamos diciendo, desde el propio lugar que tenemos cada uno, ver de qué manera podemos ayudar y qué podemos ofrecer a la comunidad para devolver un poco de los favores que nos han hecho. Esto que ujú. estás haciendo vos hoy es un ejemplo de eso, ¿sí? eh, Se está haciendo gracias a la tecnología y gracias a que interiormente has dicho en qué puedo colaborar yo con la gente que está encerrada y que hoy tiene tiempo para verme y antes no. Excelente, Emi. Decime una cosa, mucha gente de la que está ahora encerrada y que no está encerrada también, se están preguntando o planteando qué va a pasar después de la crisis, cómo van a hacer para vender más. Vamos a aparcar por un minutito el tema de construcción de marca, el tema de comunicación, el tema de procesos internos, el tema de metodologías que ya fuiste mencionando de manera más directa o más colateral, y vamos a centrarnos un segundo en la venta, ¿no? Me consta, porque me lo has dicho, de que ustedes han trabajado y están trabajando con muchas compañías que no vendían por canales digitales o vendían mal por canales digitales y a partir de definir una buena estrategia, definir bien los canales, definir bien las formas, los incrementos en los resultados han sido fabulosos. ¿Podés, dando o sin dar nombres, contar un par de ejemplos y contar lo que se pueda contar de qué habéis hecho para lograr este crecimiento o este desarrollo? Bueno, se hace en varias fases, ¿no? Se hace una auditoría general de cuál es la presencia online de toda la empresa y en virtud, como siempre, de los presupuestos y de las prioridades que hay, se optan por unas acciones u otras. En este momento, como decía antes, lo que podemos hacer es atender, prestarle un poquito más de atención a aquellas acciones de marketing que generalmente, gracias al cortoplacismo que impera en muchas empresas, no se le presta atención o no se le brinda la prioridad en los presupuestos. Una de ellas es el Ujú, posicionamiento SEO. El posicionamiento SEO es algo que hay que trabajar siempre, pero que tiene un desarrollo y un resultado en el medio y largo plazo. Gracias a que ahora justamente podemos ir retocando esas cosas e ir creando contenido pensando justamente en el día en que volvamos,
se puede Ujú. aprovechar el tiempo para prestarle atención a eso. Otra de las cosas que Buenísimo. podemos hacer y que tal vez no hacíamos era, como decía al principio, simplemente en un comentario al pasar, atender a la base de datos que tenemos y que nunca le hemos prestado atención, ¿sí? Uno de Ujú, los ejemplos ujú, muy grandes que tenemos es de una empresa que vende mucho, pero de manera muy focalizada en la época de Navidad y que después no hace un uso de la base de datos que tiene. Y ujú, hemos hecho experimentos de simplemente con un cupón de un mínimo descuento, reactivando a esa gente que te compra una sola vez, y bueno, y los ujú. resultados han sido espectaculares. Ok. Otra de las cosas que hemos mencionado, como casi un chiste, es la fase de CRO, ¿no? O de Conversion Rate Optimization, o sea, optimización de los ratios de conversión. Ujú, Y cuando tú tienes una web, un e-commerce en producción, siempre da mucho miedo tocar cualquier cosa o hacer algún cambio, porque para muchas empresas, eh, un día de caída de la web significa muchos miles de euros. Y ujú, ahora que está todo mucho más parado, tal vez sea un muy buen momento para hacer eso. Es decir, vale, ya que no me va a ujú, significar una pérdida tan grande de dinero, ujú, analizo qué cosas de mi tienda online puedo modificar para mejorarlas y cuando ya vuelva todo a la normalidad, que tarde o temprano volverá, ujú, tengo ujú, un paso ganado por delante de mi competencia, ¿no? ujú. Cuando te sentás con empresarios o funcionarios o directivos para hablar de todo este universo digital, ¿qué nivel de madurez dirías que tenemos en España o por lo menos en las zonas en las que vos te movés de 1 a 10? ¿Y cuáles serían las asignaturas más pendientes desde el punto de vista de aquellos que intentamos evangelizar y de aquellos que necesitan ser evangelizados? Em, No, no seas políticamente correcto, aunque entiendo por qué lo serías, pero intenta. a ver, depende de con quién me compare. Muy bien. Ese es el gran factor. No estamos tan mal como creemos la mayoría, pero no estamos Ujú. tan bien como podríamos estar, ¿sí? Ok. O España sea, es un lo país en ves como cuanto... el vaso, perdón que te interrumpí, lo ves más Sí, como el vaso medio lleno y no tan vacío, ¿no? exacto, exacto. Ok, España es ok. un país que tecnológicamente y en cuanto a infraestructuras de Internet está bastante desarrollado, por no decir muy desarrollado. Estamos en el Ujú, primer ujú. mundo. Ok. Y sin embargo, hay soluciones muy sencillas de tecnología que todavía no se están aprovechando. Ok. Eh, yo creo que por una cosa que decíamos antes, y es el cortoplacismo. La gente está Ok. muy enfocada a la venta, en el 90% del año está muy enfocada a la venta y no tanto en la parte estratégica. Es mucho táctica y poco de estrategia. Pero Ujú. sin embargo, sí que hay cosas que son un factor común, un denominador común de lo cual adolecen casi todas y es paradójicamente en, en lo que te dedicas tú, ¿no? Que es en cómo afecta el branding a la estrategia general. O sea, mi especialidad es la estrategia de marketing y después de la estrategia de marketing definir una serie de acciones que son tácticas, pero Ujú, sin ujú, marca antes. ujú, Mi ujú. táctica no va a ser más que un tiro de ametralladora y esperar a ver quién cae. O sea, Bueno, en la parte que tenemos. adolecen casi todas es Sí. en la definición, en la creación y en la gestión de la marca en el ámbito online. Bien, bueno, podemos ir anunciando que va a estar acompañándonos en una de estas conversaciones sobre branding y marketing en tiempos de coronavirus, Marcelo Guío, autor de Oxito Brands, un gran referente en el mundo del diseño y de la marca, y nos va a poder ampliar o extender sobre lo que vos acabás de mencionar. Ujú. Así que bueno, ya iremos anunciando la conversación con Marcelo. Decías que mucha gente está la mayoría del año muy ocupada en vender, como si vender online no fuese parte de la venta. Y hoy por hoy conocemos que los clientes
lo que quieren es comprar de la manera más cómoda, más directa y más sencilla posible, con lo cual ni siquiera se sientan a pensar, uy, a ver si este tiene o no tiene la venta online. Va, busca y si no te encuentra, le compra a tu competidor. ¿Cómo se transforma esa mentalidad de no tener tiempo porque estoy vendiendo a no tengo tiempo porque estoy vendiendo tanto online como offline? Seguramente que la mejor forma de hacerlos ver eso es por comparación. Y digo Ok. seguramente y lamentablemente, porque no debería ser así. Pero cuando alguien empieza un proceso de transformación de la venta hacia los canales online, antes no tenía nada y después te dice, quiero que mi usuario pueda comprar en un clic o deslizando el dedo como en Amazon. Sin pensar que ese procedimiento de análisis y de estudio y de desarrollo tecnológico para que tú puedas comprar en Amazon simplemente deslizando el dedo, tiene muchísimo trabajo detrás. No solamente tecnológico, sino de usabilidad, de uso de interfaces, de definir el tipo de público que utiliza ese canal para poder hacer que funcione. Por ejemplo, si se lo entregamos a una persona mayor, eso, la primera vez sin que haya visto nada por el estilo, probablemente ni siquiera entienda que deslizando el dedo se compra, ¿sí? Y eso lo lleve a muchas compras erróneas y que necesiten la devolución después del dinero. Entonces, Fenomenal. lo primero que hay que hacer es mirar mucho, ¿sí? Mirar mucho no solamente a la competencia, hoy ya sabemos que en el online la competencia está en cualquier lado, no es solamente en tu sector o en tu segmento, sino que cualquiera que venda online puede ser susceptible de tener algo que tú puedes aplicar también, ¿sí? Y cuando hablo de algo, hablo simplemente de una cosa que ahora está bastante de moda, pero que hasta hace un par de años no existía, y es un chatbot de ayuda, Ok. ¿sí? Entonces, estas soluciones tecnológicas han nacido en un sector muy concreto, pero gracias a la tecnología ahora se pueden aplicar casi a cualquier tienda. Entonces, sin Fenomenal. perder de vista cuál es es tu tipo de público y qué es lo que demanda tu tipo de público en situaciones similares, ¿sí? De ahí vas a poder sacar una serie de necesidades, una carta a los Reyes Magos para decir, quiero que mi web o mi tienda online tenga esto. Y ya está. Está claro, está claro. Van 18 minutos de esta charla de 19. Qué difícil que es meter a dos argentinos a hablar en 19 minutos. Es solamente para carretear y calentar motores 19 minutos. Voy a abusar de tu amabilidad. Me acuerdo de una publicidad que decía que donde entran dos, entran tres. Creo que era un desodorante, si no me equivoco. Me gustaría emplazarte para otro día, para que nos puedas ampliar algunos conceptos o algunos territorios que no nos dio ni tiempo de mencionar, como por ejemplo el buen uso de redes sociales, cómo puede ayudar no solamente para comunicar o estar en contacto, sino también para convertir esas relaciones también en transacciones y poder llevarlas a otro nivel, ¿no? Si me das tu palabra, cierro y me despido hasta la próxima. Perfecto. Yo solamente quiero cerrar con una frase que me dijeron hace muchísimos años y que de hecho te la he escuchado a ti en otras ocasiones y que dice que la mejor venta es la que no parece venta, sino la que Ok, el usuario por propia voluntad va hacia ti y te compra. Eso es en lo que hay que fenomenal. pensar, tanto en el offline como en el Sí, online. sí. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, esa frase me encanta, la uso mucho, creo que la mejor forma de vender es que te compren. Exacto. Emiliano Pérez Ansaldi, 1.000.000 de gracias nuevamente por tanta sapiencia compartida, por ser tan generoso con tu tiempo y con tu conocimiento. En breve te tenemos de nuevo, si ya nos diste el visto bueno, con lo cual ya no te puedes escaquear. Y como queremos ser muy rigurosos con el tiempo, 19 minutos y unos segundos, los saludamos completamente en vivo desde Madrid, esperando verlos muy pronto, que estén todos muy bien, todo pasa, sean optimistas y a trabajar duro. Adiós, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo a ti, Andy. Nos vemos en la próxima.